A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Libros, Más Libres. Soy Catalina Bratti y hoy contamos con nuestro invitado especial, estudiante de cine, pero también coleccionista de cómics. Con ustedes, Jan. Y tanto, soy Jan Descarrega, estudiante de cine en la Escuela de Exit de Lleida y bueno, una parte de mi vida es el cine y otra parte es la lectura. Y otra parte son los cómics, que es como una mezcla visual y imaginativa que me encanta. Y mi primera pregunta es, ¿por qué empezaste a leer y cómo empezaste a leer cómics? Bueno, al fin y al cabo, uno empieza pues, yo qué sé, porque ves algunas cosas en plan rollo. Yo, por ejemplo, pues a través de mi padre, ¿no? Pero rollo, hay como un camino que es como lectura, ¿vale? Tal, pero cuando encuentras como un punto medio que a lo mejor te hace revivir otras sensaciones, no sé, siempre me ha encantado en plan el dibujo, he hecho dibujos, ilustraciones para poemarios y tal, y pues, no sé, cuando encuentras ese punto, esa cosa que te apasiona, pues los cómics son como una historia narrativa y a la vez gráfica que no puedes conseguir ni con el cine ni con un libro. A mí lo que me gusta mucho de los cómics es que, por ejemplo, si no tenés tiempo o no querés adentrarte en una lectura de 600 páginas o de 300 páginas, es que podés leerte clásicos a través de cómics, como vos te leíste en 1984 en cómics, sí. También. Y también yo me leí Dune en cómic también. En cómic no lo he leído. Tengo muchas gracias a pasar. Y eso es como, me parece como un plus, ¿no? A esto de que el cómic aprovecha esa combinación de imágenes que tal vez la prosa no lo hace tanto. Claro, en prosa hay como una barrera, ¿no? Llegas hasta cierto punto, pero claro, en los cómics es rollo, no sé, el movimiento en el dibujo, ¿no? Los trazos, o sea, hay trazos tan distintos que te transmiten cosas tan distintas y, por ejemplo, si hicieras Sandman a un estilo de Maus, pues no te transmitiría lo mismo que como está, ¿no? Que el apartado artístico de Sandman te hace pues vivir que estás en esa ilusión, ¿no? Comento Sandman porque es uno de mis favoritos y nada, tiene mucho que pensar con ese cómic. Y a través de Sandman, ¿cómo podríamos introducir esto de las imágenes que sobre como una mejor o única manera de mostrar a las personas? Sandman tiene como un lore súper extenso y es un cómic de los más complicados que he leído y que me ha costado más leer. Es muy extenso y tiene como, no sé, tiene como una aura muy distinta y no sé. Y es como una experiencia visual y cognitiva impresionante donde, bueno, para resumir, pues ahí como se vive en un mundo donde cada no pecado, pero cada como concepto, por ejemplo, la muerte, luego está Sandman, que es el Morfeo, el señor de los sueños, cada concepto, en plan el sueño, la muerte, no sé, en plan la avaricia, todo en plan está como personificado y estos son como los dioses del mundo que conocemos. Entonces, pues, bueno, todo empieza por una pesadilla que se escapa y va al mundo de los nuestros y entonces, pues, capturan a Morfeo intentando pillar hasta pesadilla y bueno, y a través de aquí pues pasa como un tiempo con los mortales y ve cómo vivimos nosotros, ¿no? Y en verdad es como toca conceptos muy irreales. Hay una batalla de yo qué sé, de que van diciendo con Lucifer, yo soy un cuervo, pues el otro dice yo soy un cazador, tal, y llegas a un punto donde, yo qué sé, dice yo soy, creo que era, yo soy el vacío, yo soy nada, ¿no? Por ejemplo, creo que le decía Lucifer. Sí. Entonces, bueno, a Sandman, que decía Morfeo, yo soy la esperanza. Decía la esperanza, ¿no? Por ejemplo. Eso me dejó como un montón de días en plan ahí como pensando en la cama, rollo, es verdad que lo último que en plan que
que se pierde la esperanza. Y es muy así, porque cuando no te queda nada, lo único que queda es si tú existes. Si no te queda nada, pero existes, porque sabes que no te queda eso. Entonces hay como una esperanza de poder recuperar todo aquello que has perdido. Entonces es como muy interesante eso. Mira cuántas emociones y solamente a Exacto, través y de solo un estamos cómic. hablando. Sí, sí, sí. Por ejemplo, o sea, ¿cuál es el papel de la narrativa visual en los cómics que complementa o se diferencia de la experiencia de la lectura en comparación con la prosa? Por ejemplo, Maus. El Maus es una novela gráfica que utiliza la narrativa visual para representar a los personajes como animales antropomórficos, ¿vale? Y lo que añade una capa de simbolismo y profundidad a la historia del Holocausto, Exacto. ¿no? Yo, por ejemplo, me leí el cómic del diario de Anne Frank Vale. y me hace entrar un montón a toda esta historia que sucedió cuando los nazis, y me parece muy importante porque uno a lo mejor en la lectura se lo puede representar de una forma, pero en papeles como en la historia es como muy importante saber cómo realmente ocurrió y no hacer tanta interpretación. Exacto. No, Es porque- muy- sí, sí. Sí. Puede ser que sea un poco más objetivo a veces, aunque todos intentamos manipular a través de las palabras, intentamos manipular a través de los dibujos, imágenes. Entonces, bueno, pasa como para esta... Hay como un filtro en el dibujo que es como, vale, tú te lees un guión, tú te lees, pues eso, una historia, pasa por tu cerebro y tu cerebro a tus manos. Tus manos interpretan todo eso como de una manera distinta, porque tú puedes interpretar cognitivamente una cosa, pero luego a través de tus manos tú dibujas el sentimiento que te ha producido, ¿no? Y eso se nota mucho en el autor y pues eso, en el guionista del cómic o la novela gráfica y el que realmente en plan la dibuja, ¿no? Y a veces hay como cambios de dibujantes que arruinan sagas o cosas, ¿no? En plan, rollo, cada una tiene su color. Claro, totalmente, porque cuando arruinan esto, arruinan la experiencia sensorial. Entonces, aquí viene mi pregunta de cómo los cómics pueden ofrecer una experiencia sensorial más inmersiva a través del arte, el diseño y el color en comparación con la prosa, ¿no? Sí, 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 aunque no hay que dejar de lado también, en plan rollo, que los cómics está todo a veces muy condensado, pero al estar condensado, si una imagen te explica 50 cosas, entonces esa condensación como vale la pena y a lo mejor te explica en realidad 50 páginas, ¿no? Rollo, es como una condensación distinta, pero no dejamos en plan de transmitir como la misma información, o por lo menos intentamos transmitir esa misma información en un diferente número de páginas, pero la información está ahí en forma de abecedario, está ahí en forma de trazos, ¿no? Sí, y también es como una forma de expresar el arte, ¿no? Porque, por ejemplo, en Sandman tiene como una experiencia visualmente muy impresionante, ¿no? Con un arte como surrealista y un diseño innovador. Sí, sí. Y esto que nos hace investigar sobre nuevas formas de arte y nuevas formas de poder imaginar nuevas lecturas. Por ejemplo, en el cómic te puede abrir una nueva forma de imaginarte o la nueva lectura que te vas a leer después de ese cómic, ¿no? Sí, Cosas sí. que antes no veías. Por ejemplo, a lo mejor si tú nunca ves un cómic, nunca Ya. te piensas una forma animada y siempre te estás imaginando con personas. Entonces, a través de un cómic puedes abrirte una ventana para visualizar estas otras lecturas de una forma mucho más impresionante. Sí, sí, totalmente. Y en la creación de personajes y en la creación de criaturas, pues no realistas, ¿no? Entonces, tú nunca llegarías a pensar a esa forma física de las cosas que lees si no te la dan, ¿no? En cierta manera, en plan, tú te puedes imaginar cosas, pero nunca te darán esa cosa que acabas de ver con tus propios ojos. Entonces es como, hay que leer, hay que ver películas, hay que leer un montón de cómics también para saber como la norma de, pues eso, a lo mejor pues nudo desenlace tal, pero también hay que leer muchísimo para saber la norma para poder saltártela y a veces pues improvisar sobre eso y eso, por ejemplo, Sandman lo hace muy bien, que es súper, y a mucha gente no se lo terminará y será súper cansino, pero claro, produce sentimientos súper surrealistas y que, bueno, se basan en pintores, en Dalí, por ejemplo, se me viene a la cabeza, no sé. En verdad es como muy extenso y mezcla como dos artes, como es la escritura y la pintura, que es increíble, ¿no? Sí, totalmente. Me apasiona mucho. ¿Dirías que Sandman es uno de tus cómics favoritos? Sí, sí, sí. Me he estancado un poco en el tema, pero sí, sí, sí.
Sandman es uno de mis cómics favoritos. Y ¿Y bueno, es te lo rápido recomiendo. de leer? No es rápido de leer, hay muchos en plan tomos. Y bueno, yo lo recomiendo a todo el mundo que nos esté viendo, pero eso sí, es cuidadito, porque es un tocho grande y bueno, tienes que mentalizarte un poquito de que va a ser muy conceptual. Si por lo que sea, pues no te ves con ganas, también puedes ver la serie de Sandman que está en Netflix. Es verdad. No hay ata aquí, Bueno, pero pero... justo, o sea, justo iba a enlazar esto como que cómo influye el formato de los cómics en la velocidad de lectura, en la comprensión de la historia en comparación con la prosa. Y yo iba a defender que era como más fácil, ¿no? Porque, Vale. bueno, por lo menos todos los cómics que yo me leí Ujú. son bastante rápidos de leer, ¿no? Por ejemplo, en media hora ya me lo terminé. Pero justo vos me diste la excepción. Exacto. ¿No? O sea, por ejemplo, si vos tu excusa es que, bueno, no tengo tiempo para leer, no estoy aquí full, un cómic siempre podés leértelo, ¿no? Por lo menos 15 minutos y ya estás por la mitad del cómic. Sí, puedes leértelo, pero no creo que logres comprender el cómic en 15 minutos, por ejemplo. ¿No? No sé, depende de lo que sea, ¿no? Es cómic de entretenimiento muy vasto, a lo mejor, pues grandes cadenas como Marvel, DC, que es más superhéroe y tal. Yo también he estado muy enganchado, pero sí que no tiene como un trasfondo tan bestia, exceptuando a lo mejor los cómics de Batman. Puede ser como que pueden llegar más allá. Creo que todos los otros son bastante como, siguen una línea muy básica que ha pasado en el cine y todo, que es, pues eso, ¿no? El héroe antihéroe. Pero yo creo que los cómics te hacen como ir más allá y pues puedes, yo qué sé, puedes como, no sé, hacer como 2 pasos, en plan, por encima de la lectura. Ok, me Describirlo, parece interesante. Aunque me gustaría que recomendaras un par de lecturas como profundas en cómics, ¿no? Ujú. Porque estamos hablando sobre todo esto de... Por ejemplo, yo creo que la mayoría de cómics que me leí son bastante famosos, ¿no? Y bueno, ha habido algunos que no son tanto, como algunos de amor, pero porque voy a la biblioteca, me gusta mucho ir a la Stopper biblioteca. puede ser, También, pero Herstopper para mí es increíble. obviamente, sí, sí. Me gusta mucho la adaptación también. Ujú. Mucha gente que no le gusta, pero a mí sí. Sí. Herstopper es ideal como recomendación. Si te gusta el amor o historias de adolescentes y tal, es ideal. Lean Herstopper todo el mundo. Pero yo quería saber unas par de recomendaciones así como de cómics un poco más profundos, que te dejen pensando un poco más. ¿Cómo puede ser? No sé, yo tengo como un top, ¿no?, de cómics y tal. Uno de ellos es Watchmen, en el que se rompió un poco el estereotipo este de los superhéroes y los villanos y tal, que hizo como un antes y después y como revivió como el género este de otra manera y de una manera mucho más adulta y que trata temas pues sociales muy importantes, ¿no? Otro de ellos también podría ser Maus, que es pues eso, literalmente calcamos la sociedad y se lo enseñamos a la cara a los lectores y que se jodan y que piensen en ello. Y luego pues eso, no sé, ahí tengo un montón de cómics en mente, pero yo que sé, hace poco me leí uno que se llama Shipwreck, que es, bueno, es un poco, no es muy conocido, pero es como un chico que termina en una isla y se encuentra como con conceptos de la vida, que es como muy irreal, pero tendrá que intentar superar para llegar a su destino, que es salir de ahí con una clase de cohete. Pero es como muy metafórico todo y no sé, yo creo que ese puede ser uno de mis favoritos. Y nada, para terminar, yo creo que Dark Ark también es muy interesante, que es de un arca de Noé, pero que en vez de salvar a los animales, salvan a todas las bestias del inframundo. Y hay como una familia que intenta salvar pues, a todas esas bestias. Y ves como la parte, no sé, es como darle el giro a un cuento clásico y no sé, y ponerte a pensar de que alguien también tendrá que salvar a los malos, ¿no? Es muy interesante. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando dan a luz la otra fase, porque siempre, la mayoría, bueno, los más clichés, siempre sea como el malo y el bueno, todos sigan al bueno y nunca se profundiza en la historia del malo. Y tal vez en ese cómic sí que se profundice más en la historia del malo, que el malo no es tan malo y el bueno no es tan bueno, como siempre se dice. ¿Y crees que los cómics pueden ser una forma accesible de introducir a las personas en el mundo de la lectura
especialmente aquellos que tienen como dificultad, ¿no? Para comenzar a leer un libro, que dicen, ¿cuántas páginas? Sí, sí. Totalmente, ¿no? Es como, yo qué sé, puedes pasar desde cuando eres chiquito y estás en la socialización primaria aún, pues, rollo, a lo mejor te cuesta, pues, con ciertas cosas, pues, concentrarte. Es un ejercicio muy, muy bueno, ¿no? El poder compaginar las imágenes con las letras y, pues, eso, simplemente, en plan, las imágenes con la prosa, pues, poco a poco dejarás de lado las imágenes y la guía que te da y te centrarás en la prosa y te centrarás en las letras y por tanto pues es un ejercicio de concentración que puede venir muy bien y aparte pues disfrutarás un montón de historias y no sé, te permitirá pues eso, tener pues cultura general, ¿no? Sí, totalmente. Mira, acá estoy leyendo una pregunta que ya me fuiste introduciendo a lo largo de todo tu discurso. Sí, sí. De que, bueno, quería preguntarte qué opinabas sobre la capacidad que tienen los cómics para explorar temas complejos y profundos como la identidad, la moralidad, la sociedad en comparación con la prosa. ¿Crees que se puede lograr? Y creo que más o menos ya me fuiste respondiendo. Creo que tu respuesta va encaminando al sí. No, sí, estoy completamente de acuerdo. Y he leído muchos cómics que literalmente no tienen como bocetos casi. Entonces es como te explican una historia simplemente visualmente. Y claro, es como si te cortas en una cinta de película y te metes en ahí, pues es una película muda. Pues literalmente lo mismo, pero pues con otro arte, ¿no? Como sería el dibujo. Pero claro, a través de eso pues estás como leyendo los dibujos. No lees palabras, sino dibujos. Y ya está. Es muy interesante. Por último, yo quería destacar con esto de explorar temas complejos, cómics como Mafalda. Para mí Mafalda me parece una reivindicación política totalmente. Muy bestia. Sí, muy profunda, pero cómica. Entonces eso Claro. me parece genial, excepcional, para poder adentrarte y pasarte horas. Porque yo me paso horas leyendo Mafalda porque hay un tocho así. Sí. Es que eran como viñetas introducidas como si fuera como un medio de estanquis para que la gente despertase poco a poco, ¿no? Un poquito, yo lo veo un poco así. Yo creo que muchas generaciones también se marcaron por Mafalda. Entonces es como, pues eso, intentar como reivindicar, pues los los libros estaban vetados muchas veces, ¿no? Y censurados, pues Mafalda consiguió pasar ese cribaje, ¿no? Y nadie se dio cuenta y claro, y consiguió eso también, porque las viñetas también estuvieron en esa época donde los libros no se podían leer, entonces una de las formas para poder expresarse era a través de los dibujos de las viñetas. Y hablando de viñetas, también me gustaría recomendar un cómic que es Filosofía en viñetas. Y también hay un cómic sobre la vida de Nietzsche. Bueno, Ese estos cómics, el de la vida de Nietzsche lo leí. y me parece muy interesante porque es como a través de los cómics, en vez de leerme un libro de Nietzsche o leerme un tratado o algo de un filósofo, puedo obtener filosofía a través de un cómic, que eso es muy interesante para poder introducirte un poco a los conceptos filosóficos que tal vez si nunca tocas la filosofía está interesante adentrarte a través de ellos. Claro, es como una forma de entrar directamente tanto a la filosofía como también pues eso, a la lectura, al cine, ¿no? Es como el arte que engloba todo y de ahí pues derivar a lo que quieras, pero claro, es muy fácil como de entrar, ¿no? Es como el punto de partida para cualquiera que quiera pues eso, obtener un poquito de cultura y eso, simplemente. Y por último, me gustaría preguntarte, o sea, para que digas, como quieras, ¿por qué recomendarías leer cómics? Yo creo que han estado siempre muy apartados y como cualificados de, pues eso, para yo qué sé, ¿no? Pues más, el ambiente esté más friki, el ambiente superheroico, más adaptado a los niños y saber que, pues eso, hay novelas gráficas y no sé, adaptaciones de thrillers por sí solos, yo que sé, cosas muy metafísicas, ¿no? Que están como plasmadas en los cómics y que no puedes obtener de cualquier otra forma y esta es la única vía, así que os animo a todos a que podáis leer un poco de cómics. Pues con eso nos quedamos y aquí termina nuestro episodio. Muchas gracias por escuchar y los espero en la próxima.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.